¿Alguna vez has sentido que te estabas dando todo a las personas que nunca te valoraron realmente? Tal vez ahora es el momento de cambiar eso. Antes de continuar, haga clic en el me gusta, suscríbase al canal y active la campana para que este mensaje llegue a más personas que necesiten escucharlo. Ahora, escriba en los comentarios, me liberan ahora. Un momento llega en la vida cuando se despierta algo dentro de ti. No es un grito, ni un chasquido repentino. Es un susurro constante que se vuelve imposible de ignorar. Te das cuenta de que pasaste demasiado tiempo llevando pesas que no eran tuyas, asfixiando tu esencia para encajar en espacios que nunca fueron hechos para ti. La decisión de irse no ocurre de la noche a la mañana, pero cuando finalmente llega, no hay retorno. Miras a tu alrededor y te das cuenta de que todo lo que una vez parecía seguro era, de hecho, un arresto disfrazado de hogar. La sensación de libertad comienza a tener cuidado, no porque el camino por delante sea fácil, sino porque continúa donde se vuelve insostenible. Nunca imaginaron que este día llegaría. Siempre asumieron que te quedarías, que aceptarías las mismas condiciones, que continuarían soportando todo en silencio. Pero algo ha cambiado. Finalmente entendiste que nadie te salvaría, que nadie notaría tu sufrimiento, a menos que los afectaría directamente. Luego, por primera vez, te eliges a ti mismo. No hay enojo, no hay deseo de venganza, solo la convicción de que queda sería traicionar. Y cuando ocurre este despertar, toda la dinámica cambia. Te levantas, miras a tu alrededor y te das cuenta de que estás listo. No hay más miedo, solo la certeza de que ya no puedes posponer esta elección. Llamarán a este egoísmo, te acusarán de traición, pero la verdad es que finalmente entendiste que la única traición real sería continuar viviendo para complacer a los demás mientras destruyes el interior. Este es el momento del turno, en el momento en que decides que mereces más. Durante años cargaste fardos que no eran tuyos. Asumió responsabilidades que nunca fueron reconocidas. Sufrieron dolores que a nadie le preocupaba aliviar. Estaban demasiado cómodos para que siempre estabas allí, siempre dispuesto, siempre presente. Pero nadie preguntó cómo te sentiste. Nadie se dio cuenta del peso que su espalda sufrió. Te has convertido en un pilar silencioso, alguien que estuvo allí para resolver problemas, solucionar corazones rotos y absorber la negatividad de los demás sin quejarse nunca. El problema de ser demasiado fuerte es que las personas comienzan a pensar que no te sientes cansado, que no tienes límites, siempre tendrás más que dar. Y usted, en su intento de mantener la paz, para evitar conflictos, aceptó cada vez más hasta que un día se dio cuenta de que estaba exhausto. No era solo el cuerpo el que estaba cansado, era el alma. Su luz, que una vez brillaba intensamente, se agotaba gradualmente hasta que solo queda una llama débil y casi descolorida. Pero nadie se dio cuenta. Estaban demasiado ocupados disfrutando de todo lo que hiciste por ellos. Y luego vino la revelación. Te diste cuenta de que no era valorado, solo usado, que su presencia era conveniente pero nunca esencial, que el amor que dijeron que sentían era condicional, existía mientras fueras útil. Esa fue la gota de agua. Miraste todo lo que te rodea y entendiste que necesitabas dejar este peso, no porque quisiera venganza, sino porque seguir llevándolo significaba renunciar a ti mismo. Y decidiste que ya no harías eso. Si hay algo que nunca imaginaron, pudiste irte. Te vieron como una pieza fija en sus vidas, alguien que siempre estaría allí, independientemente de lo que sucediera. Siempre han asumido que no importa cuán descuidado, se lo descuidará. Nunca tendrá el coraje de alejarse. Pero subestimaron su fuerza. Subestimaron el momento en que finalmente notarías tu propio valor. Al principio pensaron que era solo una fase,
que volverías, como siempre lo hicieron. Intentaron ignorar las señales, fingir que nada había cambiado. Pero algo dentro de que ya te habías roto, o más bien algo dentro de que finalmente te habías liberado. La pregunta que te mantuvo atascada fue reemplazada por una certeza inquebrantable. Ya no necesitabas estar allí. No le debes nada más a nadie. Confundieron su paciencia con la sumisión, su bondad con debilidad. Pero ahora todo esto ha caído al suelo. Y cuando se dieron cuenta de que esta vez era diferente, llegó la desesperación. Comenzaron a tratar de traerte de vuelta, usando las mismas manipulaciones que siempre, pero ya no eras lo mismo. Te miraste a los ojos y por primera vez viste miedo. No es el miedo a perderte, sino el miedo a lo que significaba, la pérdida de control que pensaban que tenían sobre ti. Desde el principio, nunca quisieron que te dieras cuenta de la verdad. Siempre jugaron sutilmente, equilibrando momentos de afecto con pequeñas dosis de manipulación. Te hicieron sentir importante, necesario, pero al mismo tiempo crearon un entorno donde te sentiste atrapado. Comenzó a creer que su estadía era su elección, cuando en realidad era un sistema cuidadosamente ensamblado para evitar que se fuera. Las palabras fueron ubicadas estratégicamente. Eres la única persona que me entiende. Sin ti, no sé qué haría. Nunca piensas en cómo me sentiría si te vayas. Cada oración fue un grito invisible, un intento de hacerte sentir culpable de incluso considerar irse. Pero el juego comenzó a desmoronarse cuando te diste cuenta de que este amor nunca se trataba de ti, se trataba de control. Y ahora, al verlo liberarse, se asustan. Ya no saben cómo manipularte, porque finalmente viste la verdad. El poder que pensaron que tenían nunca era real. Existió solo porque lo permitiste. Y ahora que esta ilusión se ha roto, no tienen nada más. El silencio de tu ausencia grita más fuerte que cualquier palabra. Al principio intentan fingir que no cambió nada, que su partida no tuvo impacto. Pero entonces comienzan a darse cuenta del vacío que se quedó. No solo te extrañan lo que hiciste por ellos, la comodidad que tu presencia brindó. La verdad, que alguna vez fue fácil de ignorar, ahora es imposible de evitar. Comienzan a darse cuenta de que no fue tú quien los necesitaba, pero te necesitaban. Que su presencia fue la base que mantuvo todo en pie. Y ahora que te has ido, comienzan a aparecer grietas. El caos se establece, las cosas se desmoronan, intentan llenar el vacío con otras personas, pero no funciona. Debido a que nadie tiene su energía, nadie ofrece lo que ofreció. Y finalmente, ven la realidad que siempre trataron de evitar. Nunca fuiste tú quien perdió. Ellos fueron los que perdieron nunca haberte valorado. Pensaron que estabas allí todo el tiempo, pero nunca se dieron cuenta de que tu alma se había ido mucho antes de que tu cuerpo se moviera. Siguió cumpliendo sus obligaciones, sonriendo cuando fue necesario, respondiendo con palabras ensayadas y predecibles. Pero por dentro, algo en ti ya no es parte de ese lugar. Cada conversación parecía vacía. Cada interacción fue solo un reflejo de lo que esperaban de usted. Su corazón ya no pulsaba allí, su energía ya no se conectaba con esas personas. Estabas físicamente presente, pero espiritualmente ya estaba distante. Lo que nunca se dieron cuenta es que su partida no ocurrió de la noche a la mañana. Ella era un proceso. Fue un adiós silencioso que comenzó cuando te diste cuenta de que no era valorado. Era la suma de todas las noches que dormías mal entendidas, todas las conversaciones que querías gritar, pero eligió callarse. Poco a poco, su esencia comenzó a apagarse, y ni siquiera se dieron cuenta, no porque fueran ciegos, sino porque nunca les importó mirarte. Estaban demasiado ocupados aprovechando su presencia para darse cuenta de que dentro ya no estabas allí.
Y luego, cuando finalmente decidiste irte, fue un shock para ellos. No porque no hubiera señales, sino porque nunca se preocuparon por verlos. Ahora intentan entender cuándo te han perdido. Pero la verdad es que la respuesta siempre ha sido delante de ellos. Simplemente eligieron ignorarlo. Es decidido. Hubo un momento en que creías que eras amado por lo que era. Pensaste que tu presencia era apreciada, que tus cualidades eran reconocidas, que tu corazón era visto. Pero luego vino la revelación más dolorosa. No les gustas. Les gustó su versión que los favoreció, la versión que decía sí cuando quería decir no. La versión que se dio, que fue cancelada, quien se sacrificó sin dudas. La versión que siempre estaba disponible, pero nunca requirió nada a cambio. Su amor era condicional. Existió cuando jugaste el papel que esperabas de ti. Pero en el momento en que comenzaste a cambiar, cuestionar, imponer límites, el encanto se rompió. De repente ya no eras tan querido. Sus elecciones fueron vistas como egoísmo. Su deseo de respeto fue interpretado como arrogancia. Su decisión de priorizar fue etiquetada como ingratitud. Y fue entonces cuando te diste cuenta. El amor que decían sentir nunca fue sobre ti. Siempre ha sido sobre ellos. Y ahora que ya no estás dispuesto a hacer lo que espera, la máscara cae. Muestran frustración, decepción, incluso enojo. Pero no porque realmente les importe. Lo que los molesta es que perdieron a alguien que los sirvió, que los puso primero, que se sacrificó para mantener todo funcionando. Ahora, sin usted, deben enfrentar lo que siempre han tratado de evitar, su propia falta de reciprocidad. De pocas decisiones en la vida son tan poderosas como la elección de priorizar. No porque sea fácil, sino porque significa romper con patrones que llevaste toda la vida. Creciste creyendo que necesitabas poner a los demás primero, lo que debería contentarse con poco, que tu papel era servir sin duda. Pero entonces algo ha cambiado. Te miraste a ti mismo y te diste cuenta de que durante todo este tiempo habías puesto a todos adelante, menos tú. Fue un despertar silencioso y doloroso. Al principio llegó la culpa. Después de todo, estabas condicionado a creer que pensar en ti mismo era el egoísmo. Pero con el tiempo has comenzado a entender que no era una cuestión de egoísmo, sino de supervivencia. Ya no podría continuar abandonándose para adaptarse a la vida de los demás. Ya no podrías ignorar tu propio dolor para mantener a los demás cómodos. Entonces, por primera vez, te elegiste. Esta decisión no fue recibida con aplausos. Por el contrario, fue visto como traición. Estaban tan acostumbrados a verlo para sacrificar que su elección de ponerse primero fue interpretada como un ataque. Pero lo que nunca entendieron es que no elegiste a ti mismo para lastimarlos. Lo hiciste para salvarte. Y si alguien no puede aceptarlo, entonces esa persona nunca quiso su verdadero bien. Siempre tenías algo especial dentro de ti. Una luz única, una energía que marcó la diferencia donde quiera que fuera. Su generoso corazón, su habilidad para ver más allá de las apariencias, su presencia que trajo la paz, todo esto fue un regalo. Pero nunca supieron cómo cuidar este regalo. Atraparon, usaron, absorbieron, pero nunca dieron nada a cambio. Y como cualquier llama que se explora constantemente sin ser alimentada, su luz comenzó a debilitarse. Lo más cruel es que solo se dieron cuenta de lo valiosa que era esta luz cuando comenzó a salir. Antes de eso, su presencia fue tratada como garantizada, como si fuera un derecho adquirido. Nunca se detuvieron a preguntar si estabas bien, si necesitabas algo, sintiste que recibiste tanto como dio. Simplemente tomaron día tras día hasta que no quedara nada. Y luego, cuando decidiste escapar,
Llegó la desesperación. Comenzaron a darse cuenta de que la luz que los iluminaba no era suya, era tuya, y ahora que ya no estás allí, el vacío que queda no puede ser cubierto por nadie, porque nadie más brilla como brillaron. Pero ahora es demasiado tarde para que hagan algo al respecto. La verdad tiene una forma curiosa de revelarse cuando es demasiado tarde. Cuando estabas allí, no vieron su importancia, no valoraron sus esfuerzos, no reconocieron su impacto. Pero ahora que te has ido, la realidad los afecta como un shock inevitable. Su partida se convirtió en la lección más grande que hayan tenido. Pensaron que podrían vivir sin ti, que su ausencia no haría diferencia. Pero gradualmente comenzaron a darse cuenta del caos que se estableció. Pequeñas cosas que una vez parecían simples, ahora se han complicado. El equilibrio de que su presencia desapareció. Las conversaciones ya no son las mismas, los momentos ya no tienen el mismo brillo. Su energía, que alguna vez fue silenciosa pero constante, ahora está perdida en cada esquina. Y aquí es cuando finalmente entienden, quienes se dan cuenta de lo que perdieron. Pero el aprendizaje llegó demasiado tarde, porque ya no estás allí para escucharlos decir que sienten mucho. Ya no está allí para recibir las migas de reconocimiento que ahora intentan ofrecer. Su partida no fue solo un adiós, fue la consecuencia inevitable de lo que ignoraron demasiado. Siempre creyeron que permanecerías dentro de los límites que te impusieron. Desde el principio, te hicieron creer que pertenecía a un pequeño espacio, un papel fijo en el que sus voluntades, sus sueños y su verdadera esencia no encajaban. Necesitaban que fuera predecible, controlable, lo suficientemente pequeño como para encajar en la dinámica que los benefició. Y durante mucho tiempo, aceptaste. Tal vez por miedo, tal vez por lealtad, tal vez porque no sabía que había algo más que esa jaula invisible. Pero entonces algo dentro de ti cambió. El espacio anteriormente seguro comenzó a sofocarse. Te diste cuenta de que la libertad que querías no estaba fuera de alcance, sino a tu alrededor todo el tiempo. Era suficiente tener el coraje de estirar las alas. Al principio fue aterrador. La idea de romper con todo lo que sabía, desafiantes expectativas y finalmente tomar el control de su propia vida, parecía imposible. Pero, ¿qué era más insoportable? ¿El miedo a irse o la certeza de que estaba destinado a destruirse? Y luego creciste más allá de la jaula. Comenzaste a ver el mundo sin la lente de la manipulación. Comenzaste a entender que nunca debería haberse reducido a un papel secundario en la historia misma. No estaban preparados para ello. No imaginaron que pudieras irte, liberarte, renacer. Pero ahora que te fuiste, ya no pueden arrestarte. Te diste cuenta de que nunca necesitabas esa jaula. Fueron ellos quienes siempre te necesitaban que le creyeras. Al principio, intentan actuar como si nada hubiera cambiado. Intentan convencerse de que su salida no hizo ninguna diferencia, que su ausencia es solo un detalle. Pero poco a poco, la realidad se impone. El espacio que ocupó no es solo físico, era enérgico, emocional, insustituible. No eras solo otra pieza en el tablero. Fuiste la base que mantenía todo en pie. Ahora que ya no estás allí, comienzan a aparecer grietas. Intentan encontrar a alguien para llenar este espacio, alguien para ofrecer la misma paciencia, la misma fuerza, la misma dedicación. Pero nadie se compara contigo. Porque lo que trajiste no era algo que pudiera fabricar, era auténtico, era real, era único. Y ese es el mayor dolor que enfrentan ahora. Darse cuenta de que lo que han perdido nunca más se pueden encontrar. Lo que una vez fue la conveniencia se convirtió en un silencio incómodo. Lo que una vez fue el consuelo se convirtió en ausencia. Incluso pueden tratar de ignorar, pueden fingir que están bien, pero en el fondo saben la verdad.
El vacío que dejaste no es algo que supere, es algo que resuena, que pesa, que los hace enfrentar la verdad que siempre ha evitado. Simplemente se dieron cuenta de cuánto te necesitaban cuando era demasiado tarde. Mientras estabas presente, se veían fuertes. Tenían todo bajo control, parecían seguros, seguros. Pero la verdad es que su presencia fue el escudo que los protegió de su propia debilidad. Usted fue el equilibrio, el ancla, el pilar invisible que mantuvo todo funcionando. Y ahora que ya no estás allí, la fragilidad que siempre ha existido comienza a ser evidente. Nunca fueron tan fuertes como querían que creyeras. Te necesitaban más de lo que los necesitabas, pero mientras estabas cerca, mientras aún sostenían los fines, nunca tuvieron que enfrentar esta verdad. Su partida no fue solo un adiós, fue un espejo que reveló todo lo que intentaron esconderse. La máscara cayó. Ahora, sin ti, las fallas son imposibles de ignorar. Las dificultades que una vez parecían distantes se vuelven reales. Las inseguridades, los miedos, la falta de estructura, todo esto fue todo el tiempo, camuflado por su presencia. Y esta es la lección más cruel que aprenden. Su ausencia los obligó a ver quiénes son realmente, y no les gusta lo que ven. Su partida no fue solo un evento, fue una revelación. Mientras estabas allí, podían esconderse detrás de su generosidad, su paciencia, su disposición a soportar todo sin duda. Pero ahora que te has ido, no hay más excusas. Lo que quedó fue un espejo cruel, que refleja todos los defectos, todos los negligencia, todas las opciones equivocadas. Evitan mirar este espejo, tratando de distraerse, tratar de encontrar culpables. Pero en el fondo, saben que el problema nunca fue tú. No eras el desagradecido, no eras egoísta, no eras el problema. Te cansaste de llevar un peso que nunca fue tuyo. Y ahora, sin que nadie los defienda, se ven obligados a enfrentar la verdad. La vida que construyeron sin ti no es tan estable como parecían creer. Lo que una vez parecía una estructura sólida, ahora es frágil. Cada error, cada mala elección, cada relación basada en el interés y la conveniencia comienza a colapsar. Y la gran ironía es que durante años se convencieron de que tenían el control, pero al final siempre ha sido el que apoyó todo. Durante mucho tiempo, te hicieron creer que los necesitaba. Te hicieron sentir pequeño, dependiente, como si tu vida no tuviera valor sin su presencia. Alimentaron la ilusión de que sin ellos estarías perdido. Pero ahora, la verdad se ha revelado brutalmente. Nunca los necesitas. Ellos siempre han sido los que te necesitaban. Continúas. Creciste, evolucionado, encontraste nuevas posibilidades. Tu vida continuó. Pero ellos se atascaron en el mismo lugar, repitiendo las mismas historias, sintiendo la ausencia que no pueden llenar. Porque su presencia no solo era conveniente, era esencial. Usted eras la fuente de energía, estabilidad, la fuerza que nunca supieron reconocer. Ahora ven que han perdido algo que nunca pueden recuperar. Descubriste que siempre tenías todo lo que necesitabas. Descubrió que su fuerza nunca vino de ellos, sino de ti mismo. Y ese es el mayor cambio de todos. Al final, no fuiste tú quien perdió, fueron ellos.